Muy buenas, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más a través de nuestra plataforma de Facebook. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentre muy bien, espero que le haya gustado bastante el programa de hoy. Recuerde que mañana a las 7 volvemos al aire a través de las emisoras asociadas a Canara y hoy nos acompaña como invitado muy especial don Carlos Arias Alvarado, quien es el director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Con todo gusto, don Gustavo, pues un placer estar acá de nuevo y un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Tuvimos una entrevista hace unas semanas atrás y le tengo la incógnita, tengo que preguntarle al aire. Hablamos en ese momento de una propuesta que giraron varias instituciones que forman parte del Magisterio para financiar la vacunación de personal que iniciaba junto con los estudiantes el periodo lectivo, el curso lectivo 2021. La Jupema, junto con otras instituciones, como indicaba, ofrecieron financiar la vacunación del 100% del personal para que hubiera seguridad a la hora de iniciar las clases. Esa propuesta se le giró directamente al presidente de la República. ¿Hubo respuesta? Al día de hoy todavía no hemos tenido respuesta, desafortunadamente, pero bueno, uno entiende que el presidente anda muy ocupado hoy en día, ¿verdad? Y de que también son temas, digamos, que requieren tiempo y análisis, ¿verdad? Al día de hoy no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Bueno, inició el curso lectivo y ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como parte del Magisterio sobre este periodo que nos llena a todos, yo creo, los que somos papás, de ilusión, y al personal docente yo espero que también, a todo el mundo, pero que también nos genera cierta preocupación e incertidumbre? Bueno, este es un tema en realidad complejo. En Jupema nos lo tomamos, digamos, con mucha alegría. Digamos, cada entrada a clases genera alegría porque eso revitaliza el sistema, genera también expectativas no solo en los estudiantes, sino también en todo el personal docente y administrativo que labora en el sistema y en el sector educativo. Pero también sí, hay una situación que no podemos pasar desapercibida, que es el tema del COVID, ¿verdad? Que sigue generando pues un poco de temor. Creo yo que el gobierno ha tratado, digamos, de una u otra forma de volver a la normalidad, de generar que la economía se reactive. Y bueno, ya lo hablábamos en la otra entrevista, ¿verdad? Definitivamente el tema de la entrada a clases es parte de esa reactivación económica porque de una u otra forma se va volviendo a la normalidad. Los datos que dan pareciera que son buenos, ¿verdad? Los datos de los contagios, de los últimos contagios, que no superan los 500 contagios diarios. Entonces eso lo lleva a uno a pensar de que eventualmente, digamos, pudiéramos estar cerca de lograr un equilibrio. Hay preocupación de parte de todo el magisterio respecto, no solo, insisto, no solo de la gente que trabaja, del trabajador de la educación, sino también de todo el contexto que esto encierra, es decir, educadores, educandos, padres de familia, vecinos, negocios, ¿verdad? Entonces esto pues sí genera una expectativa, una preocupación que no vamos a decir que no, pero bueno, se están siguiendo todos los protocolos en el MEP y en el sector, pues hay mucha preocupación, pero también muchísima conciencia de lo que se está haciendo. Excelente. Ahora, usted lo mencionaba, don Carlos, necesitamos ir reanimando la economía y esto se va a ir también llevando de la mano con mejores resultados, ¿verdad? Algunos decimos que nos vayamos portando mejor, pero realmente la situación de desaceleración económica no es a raíz de la pandemia, ya lo traíamos desde antes. Y ustedes como Junta de Pensiones también tienen propuestas para buscar de alguna manera dinamizar la economía de Costa Rica. Sí, bueno, ciertamente, digamos, el tema económico es un tema complejo, ¿verdad? Y que también reviste de un contexto político, ¿verdad? Recordemos que con la aprobación de la Ley 9635, que tiene que ver con las finanzas, ya desde antes se venía con un tema muy serio, que es el tema del endeudamiento del país, ¿verdad? La 9635 viene a imponer a toda la ciudadanía más impuestos, ¿verdad? Y esto, vamos a decirlo con toda claridad, el magisterio criticó mucho esta ley, se fue a huelga y se estuvo peleando. Hay temas ahí que siguen preocupando a nivel político dentro del magisterio, entendiendo que pues hay sectores que no fueron tocados en esa ley.
Sin embargo, bueno, ya es ley, hay que cumplirla, ¿verdad? Ahora viene el tema del empleo público que también genera más impuestos, ¿verdad? Yo creo que esto es una voz que la claman muchos costarricenses y que, bueno, de una u otra forma viene a sentarse especialmente sobre el sector público, ¿verdad? Y vamos a ver, hablando de reactivación económica, hablando de situación compleja en el país, es el sector público el que de una u otra forma está sosteniendo la economía en este país. Es decir, una persona sin salario no puede ir a la pulpería, no puede ir al supermercado, no puede pagar la luz, no puede ir a pasear, no puede sacar el carro, ¿verdad? Esa es la realidad. Una persona con salario tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Entonces, ya si el debate es otro, ¿verdad? Si es el sector público, digamos, como he visto en algunos medios de comunicación recientemente, que dicen que es que en el sector público se ganan más salarios o menos salarios, bueno, yo diría que el tema no pasa por el sector público, sino más bien por el sector privado, ¿verdad? ¿Será que en el sector privado también nos están ajustando los salarios tal y como deberían estarse ajustando? Pero bueno, eso es un tema complejo desde el punto de vista, insisto, magisterial. Eso es lo que uno podría opinar a nivel económico. A nivel ya de Jupema le voy a decir que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. El 2020, a pesar de las circunstancias, fue un año muy bueno para Jupema, a mi gusto extraordinario. Jupema ha tenido la visión que ha tenido el magisterio históricamente. Si usted ve el magisterio y si usted lo analiza, se da cuenta que los educadores de este país, dentro de sus grandes virtudes, también sus limitaciones por supuesto, han generado empresas en este país que le han dado grandes beneficios a toda la ciudadanía. Hablamos de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, una empresa que tiene 100 años de historia, que se adelantó en el tema de seguros 20 años para su época. Hablamos de Caja de Ande, que en este momento posee un patrimonio más importante inclusive que el Banco Nacional o el Banco Costa Rica o el Banco Popular. Hablamos de Jupema, que el año pasado se convirtió en la número 1 del régimen de pensiones del primer pilar. Es decir, nosotros pasamos a administrar el año pasado más de 3 billones de colones, superando inclusive a la Caja, que no alcanza los 3 billones de colones. Entonces, como usted puede ver, a nivel económico, porque no solo social, ¿verdad? Todas estas instituciones que le he nombrado tienen también todo un compendio de actividades que realizan a nivel social, sino que también a nivel económico han aportado muchísimo y siguen aportando, ¿verdad? Entonces, cuando usted analiza, por ejemplo, el caso de Jupema, que con solo 28 años de administrar un régimen de pensión ya es el número 1, eso dice muchísimo. Cuando usted se da cuenta que un régimen de pensión cuyo fondo está constituido en el 50% de ese fondo es por puros rendimientos, eso dice mucho del gestor que hace eso. Es decir, nosotros el año pasado, además de eso, bueno, también fue muy satisfactorio porque fuimos de las primeras organizaciones con protocolos COVID y con temas bien definidos de teletrabajo, que todavía al día de hoy seguimos llevando. Esos buenos resultados también los han impulsado ustedes a querer incursionar, por ejemplo, bueno, proponer la posibilidad de incursionar en lo que es concesión de obra pública, por ejemplo. Lo hablábamos la vez pasada, pero lo dejamos ahí pendiente. Así es, bueno, eso es un tema, digamos, que bueno, más bien yo agradezco que lo toquemos, porque creo que en Jupema tenemos la idea de que las cosas se deben transparentar y deben hablarse. Yo creo que en este país deberíamos hablar las cosas más transparentemente y más de frente. No tiene nada de malo, porque solo así se construye, solo a partir de la conversación, del diálogo, se logran hacer cosas. Nosotros tenemos la esperanza con un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Gobierno y Administración. Es un proyecto que ya pasó, digamos, un primer filtro, que es la subcomisión, y ahora está en la comisión donde ellos hacen una... La subcomisión ya lo dictaminó. Así es, bueno, no lo dictaminó, sino más bien le dio recomendación. Sí, hizo un informe positivo que fue acogido por la comisión, y la comisión acepta una moción de la diputada doña Yorleni León para hacer consultas. Dentro de estas consultas, que ya se habían hecho otras, anteriores a esas, ¿verdad? Que con resultados buenos, ¿verdad?
apreciaciones buenas de acuerdo a los consultados. En esta ocasión se consulta, entre otros, al Banco Nacional, al Banco Costa Rica, la Bolsa Nacional de Valores, la SUPEN, que ya había sido consultada, pero bueno, digamos que ellos también dicen algunas cosas, ¿verdad? De los que recuerdo. Sin embargo, hay varios cuestionamientos, digamos, en la consulta realizada por parte de la SUPEN, de las cuales nosotros no compartimos en absoluto, ¿verdad? A nosotros nos parece que la Superintendencia de Pensiones se extralimita en cosas, ya lo ha hecho con la Junta, lo ha hecho con otras organizaciones. Hoy mismo sale en la prensa un artículo de la Junta de Pensiones del Poder Judicial, donde para SUPEN el fondo está quebrado para el 2037, pero para la Junta sobrevive al 2121. O sea, es la metodología de análisis que se hace, que uno pues siempre cuestiona un poco, digamos, dependiendo de quién es el que hace esos estudios actuariales. Pero bueno, Entonces, la SUPEN dio algunas objeciones. Así es, dentro de las objeciones que hace SUPEN, bueno, nos parece algunas un poquito fuera de contexto, definitivamente, y una en específico tiene que ver con la inversión en infraestructura. Y es muy lamentable, por lo menos desde mi óptica, es muy lamentable que un ente como la Superintendencia, que está llamado a supervisar, también a regular, le ponga objeciones al crecimiento de este país. Porque vean, en este país están faltando muchas cosas. Y una de las cosas que están haciendo falta es casualmente gente que quiera emprender y hacer cosas. No es posible que nosotros nos quedemos en el pasado o esperando a que los demás hagan. Figúrese que la inversión en infraestructura no es nueva, esto tiene más de 10 años. Se hace en Australia, se hace en Canadá, se hace en London, se hace en Bélgica, se hace en todos los países desarrollados. Por parte de instituciones similares a las... Claro, de operadoras de pensión, ¿verdad? De hecho, hay un caso muy específico e interesante en Canadá, de un fondo de pensión de educadores también, que ha sido motor de desarrollo en Canadá. Ahora, inversión en infraestructura no es Jupema la que lo inventa. O sea, vamos a ver, Jupema lo que está haciendo es trayendo las mejores prácticas a Costa Rica. Y acá en Costa Rica deberíamos tener la visión que ha tenido el magisterio para impulsar proyectos de este tipo. Imagínense usted que, ya yo le hablé de que Jupema maneja más de 3 billones de colones. Si usted junta las otras operadoras de pensiones complementarias, le llega a más de 11 billones de colones. Es decir, hay, y tal vez hago un paréntesis acá para que la gente entienda. La economía en general no es tan diferente a la economía familiar, es igual, completamente lo mismo. Es decir, usted tiene un salario y de su salario usted agarra para pagar sus gastos. Entonces paga su comida, paga su alquiler, le echa gasolina al carro y le queda un poquito tal vez, ¿verdad? Ese poquito usted puede tomar decisiones si me voy al restaurante, me voy al estadio o lo guardo. ¿Por qué lo guarda? Porque usted genera un ahorro para después o invertirlo o gastarlo. Igual funciona el país, exactamente igual. En el país hemos generado ahorro en los fondos de pensiones que superan los 11 billones de colones. Ni siquiera me imagino cuánta plata es esa, porque no tengo ni idea. O sea, no me la imagino en toda esta sala. Es un montón de plata. Seguro se rebalsa todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es ahorro generado. ¿Por quiénes? Por los costarricenses que están afiliados a esos fondos. Ese dinero que está ahorrado, parte de eso se puede destinar, insisto, o al gasto o a la inversión. Nosotros estamos proponiendo que destinemos parte de eso a la inversión, pero la inversión, hay una inversión que también la gente debe entenderlo. No es lo mismo cuando usted va al banco y guarda su plata, eso es una inversión, le emiten un título, ¿verdad? Y usted dice, ah, qué bonito, tengo un título que vence dentro de un año y me paga un 5%. No es lo mismo eso que agarrar esa misma plata y decir, voy a ir a hacer un negocio. Voy a comprarme ese lote, porque en ese lote me voy a hacer unas paredes y en esas paredes voy a poner la atención médica, voy a poner una pulpería, voy a poner lo que usted quiera. Los apartamentos. Claro, eso genera más riqueza, ¿verdad? Entonces, esa inversión además genera trabajo. Son encadenamientos productivos. Claro, son encadenamientos, la gente que empieza a construirlo, la gente que trabaja alrededor, la gente que es proveedora, o sea, eso genera desarrollo en un país. Eso es lo que Jupema está proponiéndole en ese proyecto de ley. La SUPEN dice,
a mí no me parece porque Jupema se tiene que dedicar a otra cosa. Y además dice que no solo se debe dedicar a otra cosa, sino que yo no sé hacer eso. Entonces, como yo no sé hacer eso, entonces que ellos no lo hagan. Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Imagínese usted que la OCDE dice que en el mundo se requieren para el 2030 53 trillones de dólares. Tampoco me imagino cuánta plata es eso, ¿verdad? O sea, no tengo ni imaginación para pensar en eso. Y que hace un llamado a los fondos de pensión para que inviertan en infraestructura. Entonces, exactamente. Entonces, cuando uno se da cuenta que argumentos como ese son los que a mi gusto hacen que este país no se desarrolle. Con tanta plata ahí y con tantas necesidades que hay del otro lado. Así es, vea, Costa Rica en este momento tiene necesidades de mucho tipo en infraestructura. Ocupa carreteras, ocupa aeropuertos, ocupa puertos. Don Carlos, ahí sale Conavi diciendo que no tiene plata para atender las rutas nacionales ni tampoco los puentes. Don Rodolfo Méndez sale hace un tiempo hablando de todas las necesidades que tienen infraestructura y dice, la gran idea, pero lo dice don Rodolfo Méndez, ¿verdad? Deberíamos involucrar a los fondos de pensión para que fonden estos proyectos. Entonces, cuando Jupema hace esa propuesta, no la hace solo pensando, porque es cierto, hay que decirlo también con toda transparencia y claridad, nosotros tenemos que generar los rendimientos suficientes para poder sustentar las pensiones de la gente, no solo el que está pensionado, sino el que está empezando a trabajar. Ese muchacho que tiene 25 años y que sabe que va a pasar 30, 33 años trabajando y que espera que a los 33 años tenga una pensión, ¿verdad? Nosotros necesitamos generar esos rendimientos. Y esta es una posibilidad de inversión importante que no solo le va a generar la pensión a ese muchacho, sino que además le va a generar desarrollo, le va a generar riqueza y le va a generar bienestar a todo el país. Volviendo al proyecto en sí, se encuentra todavía en estudio de la comisión. Así es. Se hicieron las consultas y ya se conoce que algunos... Bueno, hemos conocido, digamos, hemos conocido algunas de las consultas que han llegado ya a la comisión. Todas, a mi gusto, son buenas. Vamos a ver, cuando a uno le consultan, uno tiene el derecho de decir lo que a uno le parece. Yo no estoy criticando que no lo hagan, lo que yo estoy criticando es el argumento. Vamos a ver, que a mí me digan que no podemos invertir en infraestructura porque ellos no saben de eso, o que nosotros no debemos hacer eso. Sí, porque no les toca. Me parece, digamos, un argumento pobre. Lo otro que indica la SUPEN, que creo que también es importante decirlo, es que ellos quieren tener, digamos, de una u otra forma un poco más de injerencia en la forma en la cual se elige la junta directiva, el director ejecutivo de la junta. Y aquí es donde se pone, digamos, a mi gusto, digamos, fuera de contexto el tema. Primero, eso no se está consultando, no existe en el proyecto de ley. La SUPEN está aprovechando que hay una consulta para meter temas que no vienen al caso. Que nada que ver. Dicho Tico popular. en buen francés, ¿verdad? Pero bueno, aquí nosotros definitivamente, aquí sí somos completamente directos, eso nos parece una intromisión, sí, claro, de muy mal gusto, pero más allá ya del mal gusto, hay que entender, y por eso es que a mí me sorprende que la SUPEN haga esto, porque la SUPEN basa su supervisión en un modelo basado en riesgos. Esa es, digamos, como que la moda a nivel mundial, todo lo que tenga que ver con riesgos. Y el riesgo es interesante porque su principal característica es que sea proactivo, es decir, usted tiene que tratar de adivinar qué va a pasar, entre comillas. ¿Por qué? Porque un riesgo que usted ve ahora que puede suceder y si usted no lo mitiga hoy, ya cuando sucedió ya es un hecho consumado que usted lo que tiene que ver es cómo lo salva. SUPEN, su GEF, su GS, todos hacen una supervisión basada en riesgos, ¿verdad? Pero esa supervisión basada en riesgos tiene un componente interesantísimo que se llama gobierno corporativo y que se llama gobernanza. ¿Y qué es esto? Bueno, es que cómo se gobiernan las organizaciones. Es decir, ¿cómo se gobierna este país? Bueno, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, ¿verdad? Esa es la gobernanza. La gobernanza de Jupema, que en eso debe ser la SUPEN experta. Dice, tiene que conocer de memoria. Es muy sui generis y es muy interesante y eso no lo conoce cualquiera. Y estoy seguro que no lo conocen. Doña Rocío. Voy a decirle, tal vez no estoy seguro, voy a suponer que no lo conoce.
Imagínese usted que las organizaciones que componen Jupema son 7 organizaciones, ¿ok? Vamos a poner que está el ANDE, que está el APSE, que está el SEC, que está el COLIPRO, que está una asociación de educadores universitarios, ¿verdad? Está también la asociación de pensionados de la educación, etc. O sea, tenemos 7 organizaciones. Pero se está suponiendo acá que esa persona que representa esa organización es una persona que se puso a dedo, y eso no es así. Sucede que esa persona, cuando llega a esos niveles, ha pasado todo un proceso, desde bases, filiales. O sea, hay que entender cómo se maneja, por poner un simple ejemplo, digamos, la asociación de educadores. O sea, ¿cómo es que funciona? Funciona con bases, y esas bases están por circuitos y por sectores. Una persona que empieza en ese proceso es como poner un ejemplo de un político, ¿verdad? Que empieza en un distrito y se hace concejal, y después es, no sé, regidor, ¿verdad? Y después se le ocurre meterse ahí a una diputación, ¿verdad? Y después se le ocurre, digamos, que además de una diputación, no sé, después salió y le dieron allá un ministerio, después se le ocurre ser presidente. Es decir, lleva un proceso, lleva una escuela, y eso es lo que se llama gobernanza, es lo que se llama gobierno corporativo. Es una persona idónea para gobernar. ¿Quién más idóneo que un educador que conoce todo ese proceso, y lo ha pasado, para gobernar una organización que representa a más de 180,000 trabajadores de la educación? Esa persona que llega a Jupema tiene muy claro lo que está cargando en sus hombros, más allá que una persona que salga de una universidad con un título en economía. Y que lo contrataron. Así es. Hablemos acerca de proyecciones para este 2021. Ya se nos va el tiempo, pero ¿cómo pinta? ¿Cómo pinta? Sí, hay muchos temas. No, y lo vamos a volver a invitar. Pues el café que servimos acá dicen que es bueno. Que es bueno. Bueno, vamos a ver, ciertamente, digamos, el proyecto de ley para nosotros es importante. Es una de las prioridades. Sí, porque en él se enmarca el corazón de la Junta. Vamos a ver, y la gente tiene que entender que es un fondo de inversión, ¿verdad? Porque un fondo de pensión es un fondo de inversión. Al fin y al cabo es, digamos, que el compendio de mucha gente que se reúne y pone dinero para algo, ¿verdad? ¿Cuál es ese algo? Para tener una pensión, ¿verdad? Entonces, entendido eso, es muy importante clarificar que cuando se tiene un dinero, o sea, como decía un amigo mío, tener dinero es un problemón, ¿verdad? Tiene usted que ver cómo lo invierte, ¿verdad? Para no perderlo. Y eso es lo que hace Jupema, lo invierte bien, ¿verdad? Lo ha invertido bien. Ya le conté que el 50% de esos 3 billones de colones están conformados por rendimientos. Es decir, entonces eso es muy importante. Sin embargo, Costa Rica tiene un problema muy serio que es, y digamos, tal vez lo que hablan, digamos, los entendidos en la parte financiera, es un mercado muy poco profundo. ¿Qué significa eso? No hay opciones, no tenemos opciones. Usted va, por ejemplo, si usted va a una zona rural y quiere comprar de repente un artículo que a usted le gusta, no sé, una pasta específica, no la va a encontrar, porque solo hay una pulpería, esa pulpería solo le vende una marca, ¿verdad? Si usted se viene a San José y se mete a un ¿cómo se llama? Un supermercado de esos grandes, va a encontrar 5 o 6 marcas de esa pasta, ¿verdad? Entonces es diferente, o sea, sus opciones mejoran, ¿verdad? En Costa Rica no tenemos mayores opciones de inversión, por eso es que la mayor parte de las inversiones se hacen en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, encontrar opciones es muy importante. El proyecto de ley nos permite 2 opciones adicionales de inversión. Una es esa que usted hablaba de la infraestructura en obra pública y privada, y la otra es la posibilidad de ir al extranjero a invertir. En Costa Rica no pueden invertir. No, en el caso nuestro no, mas sí es permitido para todos los demás. La Caja Costarricense del Seguro Social, los fondos de las operadoras de pensiones del Nacional, Costa Rica, BAC, etcétera, todos ellos tienen la posibilidad de ir al mercado extranjero, y eso les permite 2 cosas. Una es diversificar el riesgo, es decir, tener más opciones, ¿verdad? O sea, no poner todos los huevos en una sola canasta, y la otra es que los rendimientos pues mejoran, obviamente. Entonces, en ese contexto, el 2021 nosotros esperaríamos que la aprobación de proyecto. Dios primero, digamos, esperaríamos que los diputados tengan la visión y que tengan la sapiencia, pero no solo eso, también la valentía de entender que hay una posibilidad
con ahorros generados por los costarricenses para generarle desarrollo al país. Buenísimo. Don Carlos, muchas gracias. No, con todo gusto. Ahora vamos a Gustavo. probar que el café no es mala propaganda. Vamos a ver cómo está la repostería también, don Gustavo. Ay, bueno, va a ver que va a estar bien. Gracias por habernos acompañado. Gracias, don Carlos. Por Un placer. supuesto. Y recuerde que mañana a las 7 tendremos panorama y Dios mediante en los próximos días vamos a tener más entrevistas. Que esté muy bien.